Muy buenos días. Con ustedes su muy gentil servidor, profesor Nabonazar Cogollo Ayala, residente desde 1997 en Madrid, Cundinamarca. Me permito socializar para ustedes apartes significativos de la novela juvenil Tibaitatá de trasfondo histórico, proyecto ganador en la primera convocatoria de estímulos culturales del municipio, área de literatura, año en curso 2021. Con ustedes, Tibaitatá, la leyenda se desgrana en la historia. A modo de presentación, alguna vez, cuando la Biblioteca Municipal Francisco Samper Madrid se ubicaba en la antigua estación ferroviaria de la zona centro, tuve la feliz oportunidad de hurgar un poco en el archivo viejo de la misma. Cuánto libro viejo, cuánto infolio, cuánta maravilla del saber. Entre todos aquellos legajos avejentados y papelajos de otras eras, aparentemente deleznables, hallé una joya de valor incalculable. Se trataba de un manuscrito firmado hacia el año 1931 por el eximio político y hombre de letras don Francisco Samper Madrid, septiembre 22 de 1889, mayo 21 de 1942, epónimo del principal centro de documentación del municipio. Estaba escrito en elegante letra estilo inglés, con plumilla y en papel antiguo grueso tipo cartón, aproximadamente en 12 o 13 infolios. Manuscrito por ambas caras, parecía tratarse de una pequeña novela de aventuras ambientada en la Serrezuela, de los tiempos de don Pedro y doña Vicenta, hacia el mes de diciembre del año 1868 aproximadamente, a juzgar por algunas referencias históricas halladas en el texto. Agradeciendo la amabilidad de don Alfonso Casasbuenas Pinzón, el bibliotecario de la época, quien me facilitó el documento por unos días, lo pude reproducir íntegro para después darme a la tarea de transcribirlo y ponerlo en un castellano más contemporáneo y al alcance de niños y jóvenes, porque algunas partes estaban en latín eclesiástico, otras en inglés y otras en francés, sobre una base narrativa en español clásico con tono ibérico. También me di a la tarea de cotejar las citas y las referencias con las debidas referencias bibliográficas que he puesto al final de la obra, en sus versiones más recientes, porque el original no traía bibliografía. Me permití asimismo hacer acotaciones orientadoras, las cuales puse siempre entre corchetes o paréntesis cuadrados para facilitar la lectura comprensiva del texto. La tarea fue ingente, por demás de agotadora, pero realmente maravillosa y considero que valió la pena. Recientemente he hallado entre mis cosas esta verdadera reliquia de los tiempos idos y con verdadera consternación he indagado por el original y para mi desdicha me han informado que se halla irremediablemente perdido. Después que yo lo regresé al amable bibliotecario y que la biblioteca cambiara de sede, parece ser que se extravió para siempre. Así que, amable lector, en tus manos pongo el resultado de todo aquel trabajo de hace ya más de 15 años y quizá la única copia que existe actualmente de dicha obra. Si algún error hallases en él, no lo adjudiques a don Francisco Samper Madrid, que muy seguramente será el transcriptor, por lo cual y de antemano te ofrezco mis más sinceras disculpas. Espero que lo disfrutes y adelante, Nabonazar Cogollo Ayala. Tibaitatá, lector desprevenido, que buscas manantiales donde fluyan historias del tiempo en la distancia, te doy la bienvenida porque en la bella estancia del viejo Serrezuela borbotan a raudales. Entre los copetones que habitan los tejares de las viejas casonas de hispánica prestancia, se escuchan esos ecos de añeja resonancia que evocan las leyendas del tiempo entre cantares. Las voces de los muiscas revelan la hermosura magnífica de un pueblo que amaba a las deidades del cielo y las estrellas, lagunas y humedales, donde la fe mostraba su cara limpia y pura. En el Cerro Esmeralda la vida era segura, los sabios sacerdotes honraban en rituales al dios Chiminigagua, señor de los eriales del cielo cuyas luces destellan en la altura. Al pie de sus jorobas magníficos maizales mostraban sus mazorcas de límpida tersura. Tibaitatá el cacique, señor de la llanura, cantaba a sus ancestros con voces inmortales. Proemio. Atardecía en la estancia de la Serrezuela.
El sol agonizaba en el occidente, con sus últimos rayos a la manera de delgadas emanaciones de luz que pintaban de naranja el gigantesco lienzo azul del cielo. Don Pedro se mecía suavemente en su vieja mecedora de caoba, en el balcón bajo de su enorme casa solariega, al tiempo que desgranaba en un cuenco esmaltado una mazorca morada, entretenido y pensativo. Allá en la lejanía, el sol muriente parecía esbozarle la última sonrisa del día al ilustre hombre de letras y leyes. La mente de Pedro se elevaba en profundas disertaciones filosóficas, jurídicas y literarias, como era su costumbre hacerlo de tarde en tarde. En esas estaba, cuando irrumpieron en tromba en la escena los tres pequeños hijos que para entonces tuvieran Pedro y su esposa Vicenta, a saber, Rosalía, Alejandra, a quien él llamaba Alejandrina, y el pequeño Pedro. Los tres chiquillos vinieron a sacarlo abruptamente de sus profundas cavilaciones. Papaíto, papaíto, vinimos a traerte estas hermosas clavellinas que trajimos para ti cuando bajábamos de la ladera del cerro con mamá Tránsito, papaíto. Oh, por Dios, cuánta gentileza, mis adorables hijos. Y estando en terrenos del gran señor de Tibaitatá, ¿se han acordado ustedes de su padre? Perdón. Claro que sí, papaíto, y de mamadita Chenca también. Acabamos de regalarle un maravilloso ramillete de rosas y margaritas que ya puso en un florero con agua. Eso es más maravilloso aún. Y qué bien huelen estas que me trajeron a mí. Ah, me recuerdan los aromáticos geranios de la casa de mis padres en La Habana, cuando yo era apenas un crío de pocos años, así como ustedes ahora. ¿Algún día visitaremos La Habana, papaíto? Claro que sí, Alejandrita. Una parte de mis recuerdos de infancia quedó allá, otra parte en Londres y otra parte más en Cartagena de Indias. Porque aun cuando yo haya ido del timbo al tambo siendo apenas un criaturo, mi alma y mi espíritu todo pertenecen a esta mi patria neogranadina, la patria de mis padres y de mis abuelos. Qué bonito hablas, papaíto. Como siempre tus palabras son escogidas como un poeta. Gracias, hija adorada, por tu elevada estatura, evidencias talento para las letras y para seguir mis ideas, según lo puedo ver. También he escuchado que hablas con un elegante castellano que a ratos es ibérico. Te felicito por ello. Y don Pedro estrechó suavemente contra su pecho a la adorable Rosalía, cuyos ensortijados bucles negros enmarcaban un rostro sonrosado de amapola silvestre y unos ojitos vivarachos encendidos con el fuego intelectual. Turnadamente Alejandra y Pedrito se acercaron para recibir cada uno su abrazo paterno. Pedro Camilo se detuvo a ver lo que su padre hacía y le preguntó con infantil curiosidad: ¿qué haces con esa mazorca, papaíto? Ah, me ocupo en desgranarla en esta tacita, como lo puedes ver. ¿Y para qué, papaíto?, inquirió Alejandra. Mis hijos, las arepas de maíz morado son los manjares de la tierra neogranadina, que más amo en la vida, junto a la changua serrana y los tamales adobados con especias. Aprovechando que ahora estamos en plena cosecha de maíz, me traje una mazorca, la más bonita que hay en la despensa de la finca, y me ocupo ahora en desgranarla, como bien lo pueden ver, para que Tránsito y las cocineras muelan los granos y nos preparen arepas para todos ahora para la merienda de la tarde. Al buen señor del cerro de Tibaitatá le encantaban las mazorcas de maíz morado, según me han referido los campesinos de la Serrazuela, cuando salgo a lomos de paloma a recorrer los pastizales de la finca. ¿Cómo es eso, papaíto?, replicó Rosalía, interpretando quizá la curiosidad del trío infantil. ¿Quién era el gran señor de Tibaitatá? ¿Y cómo era eso que le gustaban las mazorcas moradas?, terció instintivamente Pedrito. Ay, mis hijos, esas son unas leyendas e historias muy interesantes, pero largas de contar. Me temo que referírselas completas me llevaría varias tardes como esta. Quizá todas las tardes que quedan de diciembre más las de enero. ¿Qué más da, papaíto? Igualmente estamos de vacaciones y no es sino hasta el mes de febrero que regresaremos a Santa Fe. Contamos con todo el tiempo del mundo. Como siguiendo un secreto impulso compartido, los tres chiquillos se sentaron en torno a Pedro, dispuestos en forma de semicírculo, ante lo cual el buen hombre ya no se pudo negar a satisfacer su resuelta curiosidad.
Bueno, mis queridos infantes, les propongo algo. ¿Ven esto? Sí, papá, esa es otra mazorca que cogiste de la canasta junto a tu mecedora. La más grande, gorda y bonita, ¿cierto, Alejandrita? Dijo el padre. Así es, ni más ni menos, papaíto. Pues vamos a hacer ahora mismo lo siguiente. Cada uno de ustedes va a arrancar un grano de maíz de esta mazorca. Cuando se las ponga enfrente, cada grano de la mazorca morada representará una historia, un cuento, una evocación, una maravillosa leyenda. Y los vamos a ir colocando aquí en el cuenco hasta completar número de 25 granitos. Es decir, un maravilloso ramillete de 25 historias, ¿les parece? Entonces nos vas a contar las historias de Tiba y Tata Papaíto. Don Pedro, presa de una repentina emoción, se puso de pie al tiempo que tiraba de la cadenilla de plata de su leontina para tomar con la otra su reloj bolsillero para consultar la hora. Desde luego que sí, aunque es temprano. Apenas son las 6 de la tarde. Contamos al menos con 1 hora y media antes de la cena. Ciertamente hoy no vamos a agotar las 25 historias de toda la jornada, pero cada atardecer, con el morir de las últimas luces, nos daremos cita aquí, en el balcón bajo frontal de la vieja casona sendística, para retomar la meta que nos hemos trazado. ¿Les parece, mis hijos? ¡Viva! Gritaron los 3 niños al unísono. Tendremos historias para lo que nos queda de las vacaciones. ¡Hurra! Ea pues, comencemos del más grandecito al más pequeñito. Inicia tú, Rosalía. Don Pedro tomó la reluciente mazorca púrpura y se la entregó a Rosalía junto con una afilada navaja suiza para facilitar el proceso de extraído del grano respectivo. Con algo de trabajo, Rosalía cumplió con la tarea exigida. Cuando logró zafar el grano de la resistente tusa, le dijo a su padre, quien la miraba expectante, al igual que a los otros 2 niños: «Uf, padre, de verdad que es difícil hacer esto. Pero ya lo hice. Aquí está mi granito, lo cual nos da derecho a todos a escuchar la primera historia, ¿cierto, papaíto?» «Así es, mi inteligente hija. Tengo que decirles que cada grupo de 5 historias se denominará quincualoquio, y el grupo mayor de 5 quincualoquios pasará a llamarse jornada o también vigésimoloquio. Al comienzo de cada quincualoquio, un poeta del Parnaso granadino nos hará una brevísima introducción de los temas a escuchar en las dulcísimas endechas que le inspirase el mismísimo señor del arte y la poesía, el dios Apolo. ¿Les parece? Qué bueno y entretenido suena todo eso, papaíto. ¿Quién hará las veces de ese poeta, papaíto? Tu risueño padre, hija mía. Les prestaré mi voz a los grandes poetas de la Nueva Granada para que por mi intermedio lleguen al más amoroso y amigable de los públicos. Diciendo y haciendo, don Pedro asumió actitud histriónica ante sus expectantes hijuelos e impostando la voz al tiempo que languidecía el sol en el horizonte, les dijo: «Conviene quizás que nos entremos a la salita de estar, porque el frío cordillerano ya nos obliga a guarecernos de mejor manera. Entremos, mis hijos». Una vez en la graciosa sala, don Pedro encendió un estilizado quinqué de bronce bruñido para erradicar la presencia de las sombras que cubrían aquella estancia. Acto seguido, encendió también los candelabros estilo imperio que campeaban en cada una de las 4 esquinas de la sala, un poco más alejados. Aquella repentina luminiscencia confirió a la habitación un adorable ambiente íntimo y agradable. Una vez organizado el espacio para el efecto de la palabra, los niños tomaron asiento en derredor de don Pedro en sendas banquetas abullonadas de tafetán. Don Pedro se ubicó frente al infantil grupo en una imponente poltrona y se escuchó su voz, ahora ronca e imponente, adoptando una nueva pose y personalidad. Llegando de las lejanas tierras de la fría y neblinosa Tunja, la capital del estado de Boyacá, en la Nueva Granada, viene ahora el beneficiado don Juan de Castellanos. Hola, mis niños, ¿cómo estáis vosotros? Os habla el beneficiado don Juan de Castellanos. Debéis saber que he nacido en Alanís, provincia de Sevilla, al sur del Reino de España, hacia el año 1522. Fui uno de los soldados que llegó con el adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada a la magnificente sabana de Bogotá hacia el año de nuestro Señor de 1537, lo que diera alarma a los supremos caciques Muiscas, Tisquesusa y Quemuanchetocha, respectivamente, a quienes el alma nacional de vuestra patria jamás ha de olvidar. Por ello alguna vez otro poeta les cantó así, el Zipa y el Saque.
Hombres grandes de la patria de los muiscas esplendor, que cifraron los valores de este pueblo con valor. El señor Quemoanchetocha y Tisquesusa el luchador desplegaron sus guerreros ante el cruel conquistador. En el alma de los muiscas su recuerdo no se olvida y renace cual bandera floreciente en nueva vida. El alma del Dios de Colombia los acoja en su seno. He sido autor del poema más extenso jamás escrito en lengua castellana, elegías de varones ilustres de Indias, cuya composición y factura me ha llevado 40 años de mi azarosa existencia, como quiera que cuenta con 113.609 versos castellanos. Estoy aquí por obra y gracia de los dioses del Olimpo, quienes me han facilitado venir ante vosotros a introduciros el primero de los quincualoquios. Ea pues a lo que vinimos. Aquí va mi poema introductorio del primero de los 5, el decurso de los tiempos ancestrales. La sabana era un tapete salpicado de zafiros por los muchos cuerpos de agua de aquel mágico lugar. Había cerros y picachos como espléndidos papiros, donde el pueblo muisca entero comerciaba sin cesar. Los cuzumbos y curíes en los cerros se admiraban, junto a ciervos y lechuzas y gallitos abundar. Nuestra tierra era la cuna de las aves que anidaban, y su canto era un concierto de melódico trinar. El cordón cordillerano de la enhiesta Serrezuela, que se eleva junto a un río con sus aguas de cristal, ondulaba cual serpiente desplegada hacia la estela de las tierras de occidente, refrescando aquel sitial. Los maizales se extendían cual cultivos de esmeraldas, y el gran sol con sus destellos alumbraba nuestro hogar. Aquel mundo de follajes y de flores en las faldas era un sol en la planicie con su cerro tutelar. En la altura las deidades bendecían la sabana, y el señor Chiminigagua fue el creador crepuscular. Unas aves de azabache con la luz de la mañana dieron vida a la existencia que empezaba a despertar. De Bachuela, madre buena de los muiscas habaneros, descendieron los humanos desde Iguaque y más allá. Levantaron caseríos y poblados entre esteros, y surgió la nación muexca desde Suba hasta Chachá. Esta tierra se hizo grande con la herencia del ancestro, cuya límpida cultura nuestra patria marcará. Es perfil identitario, pues conforme a lo muy nuestro, es el grito que retumba bajo el sol Tibaitatá. Y ahora, sin más dilaciones, os voy a narrar la leyenda. Bochica trajo el maíz a Tibaitatá. Cuentan los relatos muiscas que en el legendario país de los muiscas o muescas, la gente del pueblo raso se dedicaban al cultivo de la papa, la racacha, la batata y sobre todo el maíz, y que este último había sido traído por el dios Bochica a su paso por los poblados de Izacón y Yetazuca. Aparte de tubérculos y hortalizas, los moradores muiscas cultivaban también la hilaza o algodón americano, con cuyas fibras fabricaban telas para confeccionar túnicas, sábanas y cortinas con las que adornaban sus graciosas casitas circulares. Levantando su sonrosada manecita, Rosalía se atrevió a pedir la palabra al sabio anciano español en elegante tono de castellano ibérico. Así: excelentísimo señor beneficiado, ¿podría yo haceros una preguntita? Oh, desde luego que sí, agraciada señorita. Albricias, vos habéis dicho que el maíz lo trajo el dios Bochica. ¿Podría vuestra excelencia explicarnos cómo fue eso? Gracias. Con el mayor de los gustos, previa a la licencia del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ea. Refieren pues los abuelos de los abuelos muiscas que por el oriente de la sabana llegóse un hombre extremadamente extraño, como nunca antes se hubiese visto por estos parajes. Venía descalzo, vestido con una almagalafa, que era una especie de capa anudada en uno de sus hombros, mientras que el otro lo llevaba desnudo. Era de rostro bondadoso y apacible, ojos claros como zarcos y piel blanca como la luna llena. Fue por ello que el poeta castellano se atrevió a describirlo de esta manera. Bochica. Llegó con los destellos del sol entre reflejos, un hombre viejo y sabio que hablaba con ardor. Su nombre era Bochica, fecundo surtidor de un amplio refranero de límpidos consejos. Con su palabra sabia dejó siempre perplejos a quienes lo escuchaban con tono orientador. Habló de las cosechas y el tiempo agricultor para que germinaran semillas entre ollejos. Llevaba en su mochila mazorcas hechas de oro, tan bellas como el cielo, magnífico tesoro, que pronto produjeron maizales por doquier.
Entonces Isacón se cubrió con las espigas doradas que formaron los gránulos y migas que hicieron las arepas en piedra de moler. Mejor descrito no pudo ofrecerlo la lira del poeta parnasiano, mis hijos. Como ya el Bate, el poeta, en sus versos bien lo dijera, el buen Bochica traía una gran mochila equipada con semillas varias, entre ellas las multicolores mazorcas del maíz que resplandecían como los rayos de la luz del sol muriente al atardecer. Hombre de palabra sabia y abundante, la cual brotaba al punto como un manantial de las montañas cuando era preguntado por las distintas comunidades por donde pasaba sobre cómo sembrar la tierra, irrigar mejor las sementeras y producir la ropa y arepas de maíz, entre otros menesteres. Perdón. Bochica era un pozo infinito de sabiduría, tanto espiritual como práctica. Saber que sabía de sí, saber que sabía de las cosas y sus menesteres. Cuando fue preguntado sobre qué debían los muescas sembrar en los surcos, la respuesta de aquel predicador y civilizador indígena fue la siguiente: sembraréis entre los pliegues de la parda tierra los dientes de oro de la gran serpiente solar, cuyo cuerpo hecho de fuego se fusionó contra el suelo de la sabana para formar una mole pardocobriza que emergió como el cerro de la serpiente septimontana o de las 7 jorobas en las tierras de occidente, dientes de oro de la serpiente luminosa que irradian en mazorcas para dar vida a la nueva vida, sol de sol, luz de luz. Y esto diciendo, sacó de su mochila 2 mazorcas doradas que de inmediato empezó a desgranar a lo largo de los surcos de las sementeras que ante sí se abrían en medio de la oscuridad y el asombro de los muiscas, quienes lo seguían con actitud dividida entre miedo y respeto. En esas interrumpió a don Pedro, quien parecía hallarse en ese momento en el clima de la exaltación, la buena cocinera llamada de llaves Tránsito Espina, quien así le habló al animado grupo familiar. Señor don Pedro y niños, con su permiso, no los quiero interrumpir, pero ña Vicenta les manda decir que ya la cena está servida y esperando por sus mercedes, porque ya van a ser las 7 de la noche. Que si pasan a comer al comedor, por favor, gracias. Los niños salieron entonces del estado cuasi hipnótico en que los tenían los relatos de don Pedro y protestaron casi al unísono: ay no, tía Tránsito, ahora no, papaíto, sigamos y luego cenamos, sí, esas historias de Tibaitata están buenísimas. Espetó Rosalía, interpretando en su voz el querer del simpático trío de infantes. No, mis niños, mucho me temo que ello no es posible. Ya saben que a mamá Vicenta no se le puede llevar la contraria, máxime tratándose de la alimentación a sus debidas horas, y el reloj campanero está próximo a dar las 7 campanadas. Pero papaíto, no hay pero que valga, Rosalía. Les prometo a los 3 que mañana la retomamos en el punto exacto en el que quedamos. ¿Qué fue cuál? El pequeño Pedro, levantando la mano, dijo lo siguiente: yo lo digo, papá. Quedamos donde Bochica sacaba de su mochila una mazorca de granos dorados y empezaba a desgranarla en el surco de la sementera de los indígenas muescas o muiscas. Excelente, Pedro Camilo, mis más sinceras felicitaciones. Ahora otra pregunta: ¿y quién era el que venía contando esos relatos de Bochica y sus sembrados? Papaíto Pedro, gritó exaltada Alejandrina, sin dejar opción a que Pedro respondiera. Pues ciertamente no, mi adorada hija. Si bien papá Pedro le prestó la voz y la imagen al poeta para que él hablara por mi intermedio, yo no era yo. Quien les venía hablando era nadie más y nadie menos que el beneficiado de Tunja, don Juan de Castellanos. Ah, claro que sí, papaíto. Por cierto que hablaba bastante raro. Sí, hija, en castellano ibérico, en tono clásico a la manera un poco de los poetas y escritores del siglo de oro español, con uno que otro latinajo de vez en cuando. ¿Qué es eso del siglo de oro español, papaíto?, preguntó Pedro Camilo. Mañana se los explicaré. Lo prometo. Ahora por lo pronto iremos al comedor a hacer por la vida. Papaíto, mañana, más temprano, a las 4 de la tarde en punto, vendremos al balcón bajo delantero a buscarte para retomar los relatos del día de hoy. Así será. Bien saben que tengo puntualidad inglesa. Muy a las 4 en punto, pasado el meridiano, los espero. Será la cita con la palabra, el tiempo y la distancia, un poco a la manera de los antiguos muiscas, en torno al abuelo que convocaba antiguos y sabios dioses para prestarle su cuerpo, lengua y personalidad, para que aquellas viejas deidades se manifestaran a través de él.
Listo, papadito lindo, así será. Acto seguido, el ameno grupo familiar se dirigió lentamente hacia la espaciosa sala del comedor, la cual era abovedada y decorada con sobreexquisitez. Se dirigieron parsimoniosamente hacia el enorme comedor de 12 puestos. La mesa y las sillas eran estilo barroco moderado Luis XV. Los asientos también eran abullonados de tafetán con arabescos y brocados, enmarcados en una base de fina madera de cedro entintillada en vino tinto. Las paredes encaladas del recinto estaban decoradas con unos pocos lienzos al óleo que representaban escenas de caza, y un enorme reloj campanero de péndulo de fabricación suiza campaneaba el fondo del imponente salón, segundos después de haberse sentado. El reloj empezó a campanear a las 7 de la noche en punto. Finalizadas las campanadas, el mecanismo de carillón dejó escuchar unas breves frases melódicas del Ave María de Schubert. Don Pedro se ubicó en el puesto cabecero de la mesa, con lo que reafirmaba su condición patriarcal de jefe de la familia. El puesto a su derecha era reservado por derecho propio para doña Vicenta Martínez, su fiel esposa, y los demás puestos, en orden del mayor en edad hasta el más pequeño, correspondían alternadamente a Rosalía, Alejandra y Pedro Camilo, respectivamente. Algunas veces Tránsito, la buena ama de llave, los acompañaba como parte que también se consideraba de la familia, pero por lo general ella estaba muy atareada, disponiendo el servicio del comedor, por lo que pocas veces se sentaba a departir con los Fernández Madrid Martínez. A la buena Tránsito se la veía ir de la cocina a la enorme despensa trasera, y de la despensa a la panadería y al cuarto del horno en el traspatio. Cada ida y venida obedecía a la satisfacción de los múltiples caprichos de los niños. Tía Tránsito, qué pena, ¿será que no queda otro pedacito de este alfandoque tan delicioso del postre? Desde luego que sí, niño Pedro, ya se lo traigo, deme solo unos segundos. Y un pedacito de queso de leche de cabra, por favor. Qué pena con vos, añadió Rosalía. Tía Tránsito, discúlpeme, por favor, ¿será que queda otra tajadita de pan de avena? Gracias, tita, añadió Alejandra. Desde luego que sí queda, el panadero hizo 2 buenas piezas grandes y apenas hemos comenzado la primera. Ya lo traigo de la panera. Tantas idas y venidas de la buena Tránsito, algunas de ellas francamente antojadizas, acabaron por impacientar a la buena Vicenta, quien les dijo en tono de reconvención: niños, por favor, ya, no abusemos de la buena disposición de servicio de la tía Tránsito. Miren que no la han dejado siquiera sentarse a comer con nosotros. Ella también es parte de la familia. Hijos, por favor, ven Tránsito, ya no más, fue suficiente, ven y te sientas junto a nosotros. Sabias palabras, mamá Vicenta, terció don Pedro. Bueno y deseable ser amable y servicial, pero ciertamente que no debemos abusar. No sin razón y elucubrada sabiduría, dijo el poeta alguna vez lo siguiente: ama de llaves, con los panes de la cena, mantequilla y chocolate, los afanes de la criada entre sus viajes se deshacen, entre dulces caramelos y alfandoques que rehacen de los gustos los caprichos infantiles en dislate. Ya no más, oh pequeñuelos, que el antojo es disparate, que impacienta a quienes oyen, motivando que rechacen tantas ganas desbocadas de las ansias que subyacen en el alma de la huerta de legumbres y tomate. Calmaditos, niños buenos, que la buena ama de llaves nos atiende como atienden sus polluelos tiernas aves, y su risa cantarina es la constante que resuena. No abusemos de las muchas atenciones que nos brinda, bendigamos esas manos y que nunca se nos rinda. Quiera Dios que con nosotros sea por siempre enhorabuena. Oh papadito, qué bien te ha salido ese maravilloso soneto alejandrino. Le hace honor a mi nombre, gritó entusiasmada Alejandra, a quien su padre solía llamar Alejandrina. Bueno, de mi autoría no es, solo que vino bastante a propósito con la situación que acabamos de vivir, por eso lo traje a colación. Y si no es de tu autoría, ¿quién lo creó entonces, papadito? Tu abuelo, el gran poeta y patriota cartagenero don José Fernández Madrid y Fernández de Castro, mi padre. Alguna vez en La Habana Vieja, donde nos establecimos con nuestra madre, vivimos una situación similar a la que acabamos de vivir ahora con ustedes. Y mi padre, con esa prodigiosa habilidad que tenía para versificar, improvisó ese maravilloso soneto que jamás olvidé y que ahora les acabo de recitar. Perdón. En esta se escuchó imponente la voz de mando de Vicenta. Bueno, niños, ya es hora de ir a dormir. Son cerca de las 7:30 de la noche. Háganme el favor y cada uno pasa al aguamanil, se hacen aseo, se bañan los dientes con carbón o sal negra y vienen luego a despedirse.
Si alguno necesita ir a la casa de afuera, nos avisa, que la tía Tránsito o yo misma los acompañaremos con el candil por si les da miedo ir solos. ¿Alguno de ustedes necesita ir a la letrina? Los tres críos, como si se hubieran puesto de acuerdo, dijeron que no al unísono. Si alguna necesidad corporal apremiara, la verdad era que preferían dejarla para el día siguiente bien temprano, como quiera que la pestilente letrina no solo era oscura a esas horas, sino que les inspiraba, además de miedo, repulsión y náuseas, verdadero miedo pánico a los tres por lo alejada, solitaria y tenebrosa que lucía al pie del llanito junto al cerro, como una pequeña torre medieval elevada sobre un pedestal de dura roca. Una vez que los tres infantes hicieron aseo, pasaron turnadamente a la recámara de sus ceremoniosos padres, a despedirse como solían hacerlo cada noche en un extraordinario ritual familiar cuyos inicios se extendían varios años atrás. La primera en ingresar fue Rosalía. Padres míos, les deseo una feliz y plácida noche, que el Dios del cielo les dé felices sueños y los colme de paz y felicidad. Hasta mañana. Igualmente para ti, Rosalía bendecida, respondió don Pedro, al tiempo que abría los brazos para estrechar a la pequeñuela con indecible ternura como un ave acuna a su polluelo. Me gustó mucho lo que comenzamos a hacer el día de hoy, papaíto, con las historias de Tiba y Tatá. Mañana proseguiremos, ¿cierto? Ya dijimos que sí, no hace falta confirmarlo, hija mía. Tan cierto como que el sol despunta cada mañana por el oriente, contaremos de la Cerrezuela su leyenda ancestral diariamente. Gracias, papaíto bello. Créeme que me haces muy feliz con ello. Acto seguido, don Pedro le impartió ceremonialmente la bendición a la pequeña, quien se dirigió ahora hacia su madre, doña Vicenta, para hacer lo propio. La voz de la madre se escuchó ahora para decir: Dios te bendiga, Rosalía, hija mía. Ve, duerme y descansa, que mañana será otro día. Te doy mi bendición. Hasta mañana, sol de mis días. Hasta mañana, mamadita Chenta. Una vez que se hubo despedido Rosalía, prosiguió Alejandra, quien ingresó a la recámara paterna, haciendo una ceremonial reverencia hacia sus padres. Papadito Pedro y mamadita Chenta, les deseo a los dos una feliz y reparadora noche. Que el Señor del universo los bendiga. Le doy gracias por tenerlos a ustedes, los padres más amorosos del mundo. Hasta mañana. Hasta mañana, Alejandrina, hija del alma, dijo Pedro, visiblemente tocado en el alma por aquellas sentidas palabras de su hija del medio. Que el Dios del universo te bendiga y proteja hoy y siempre, hija mía. Hasta mañana. Hasta mañana, María Alejandra, respondió turnadamente doña Vicenta. Se me entrecortan las palabras por la emoción al escucharte decir tan bellas palabras hacia tus progenitores, hija mía. Dios te bendiga y feliz noche. El último en ingresar fue Pedro Camilo, quien lucía rebosante y sonrosado como un querubín en su bata de dormir. Papaito Pedro, Dios lo bendiga y hasta mañana. Le deseo que pase usted una feliz noche y que amanezca bien para que nos siga contando esas maravillosas historias de Tiba y Tatá que tanto me han gustado. Mañana proseguiremos, ¿cierto? Cristo bendito. El segundo de mis hijos el día de hoy me pregunta lo mismo. Desde luego que sí, Pedro Camilo. ¿Dudas acaso de la palabra de tu padre? No, padre mío, no quise decir eso. Es que me parecieron tan lindas las historias del cerro y de los ancestros muiscas que de verdad tengo aprehensión porque mañana sea otro día para retomar el hilo de los cuentos donde vos los dejaste. Ya quiero que amanezca, papaito Pedro. Tranquilo, Pedro Camilo, que mañana en el balcón bajo de la hacienda, muy a las 4 de la tarde, retomaremos el hilo de los relatos de la mano diestra de don Juan de Castellanos, de Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara, del abuelo José Fernández Madrid, de los abuelos muiscas. En fin, ya lo verás que así será. No te preocupes, puedes contar con ello. Gracias, papaito Pedro. Hasta mañana, mamadita Chenta. Dios los bendiga a los 12 con abundancia. Hasta mañana, Pedro Camilo, respondió en el acto Vicenta, quien alcanzó a lagrimear un poco ante aquella efusión de entusiasmo y espontaneidad del pequeñuelo. Dios te bendiga hoy y siempre, hijo de mis entrañas. Y lo abrazó, dibujando una crucecita, segundos después en la plácida frente del niño. Cuando éste salió de la habitación, se dio este curioso diálogo entre los dos esposos. Puedo constatar que tienes a los niños hechizados con eso de las historias de Tiba y Tatá. ¿Me podrías informar de qué se trata? Estoy en ascuas. Vicenta, esposa mía, se trata nada más y nada menos que de retomar una antigua tradición iniciada en La Habana con nuestro padre don José, quien cada tarde nos reunía en derredor suyo para contarnos historias y leyendas de la Nueva Granada.
Pues resulta que hoy en la tarde los niños me llevaron unas clavillinas cuando yo estaba solitario en el balcón bajo de la casa y se me ocurrió iniciar una sesión de cuentos a la manera de como mi padre nos lo hiciera a mis hermanos y a mí en nuestra vieja casa de Cuba. El poder de la palabra nos congregaba de tarde en tarde y quise que ello resucitara en nuestro refugio vacacional de la Serrazuela. Ah, maravilloso me parece. Y yo podría integrarme en algún momento a ese espléndido círculo de la palabra familiar. Desde luego que sí, Vicenta, esposa mía, me viene como anillo al dedo, porque en estos momentos quien viene refiriendo las historias es el beneficiado de Tunja, don Juan de Castellanos. Una vez que él haya concluido, bien podrías entrar tú, haciendo el ingreso estelar con la voz y la presencia de Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara, ¿te parece? Les hablarás un poco a la manera de los afectos espirituales, refiriéndoles historias legendarias sobre las mazorcas del maíz que yo cada noche te contaré. ¿Estás de acuerdo? Oh, por Dios, ahora resulta que hasta seré monja de clausura y convento. Todo sea por nuestros adorables hijos, esposa mía, por hacer que estas sus vacaciones sean inolvidables. Pues así será. Cuenta conmigo que mi papel de la adorable monja de las letras neogranadinas lo haré lo mejor que pueda. Ad majorem Dei gloriam. Para la mayor gloria de Dios, adorada Chenta. Y así será. Y los esposos se fundieron en un amoroso abrazo. Minutos más tarde apagaban el quinqué y se entregaban plácidamente en brazos de Morfeo. Hasta ahí llegó la primera parte. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.